Bien, hablaremos de tipos de estudio epidemiológicos. Aquí siempre hay cierta dificultad para poder entenderlo. Sin embargo, partiendo de este pequeño esquema, podemos entenderlo un poco más. Bueno, en los estudios epidemiológicos tenemos que ver si es un estudio observacional o bien si es un estudio experimental. Bueno, ¿de qué va a depender? Depende de que hay intervención del investigador, al paciente le pasa algo por el hecho de que yo haya aparecido. Si no hay intervención del investigador, entonces es un estudio observacional. Y si lo hay, entonces es un estudio experimental. Bien, vamos a analizar los estudios observacionales. El estudio observacional es, como decimos, observo sin influir en el paciente. Simplemente observo lo que está sucediendo. Ahora yo me voy a cuestionar. ¿Hay seguimiento o no hay seguimiento? Si no hay seguimiento, mido una vez. No hay seguimiento, es un estudio descriptivo. Ese estudio descriptivo puede ser de grupos o puede ser individual. Si es de grupos, entonces es un estudio de tipo ecológico. Y si es individual, entonces es un estudio transversal. Así que el estudio descriptivo puede ser ecológico o transversal. Bien, si mido más de 2 veces o más, ahí ya hay seguimiento. Y si hay seguimiento, entonces es un estudio analítico. El estudio analítico puede ser retrospectivo o prospectivo. El estudio retrospectivo se refiere a que vemos pacientes enfermos y estamos buscando las posibles causas o factores de riesgo que llevaron a esa enfermedad. Es decir, de adelante hacia atrás, retrospectivo. El estudio prospectivo va desde el presente a futuro. Es decir, yo voy a analizar algunos factores de riesgo y voy a ver cuántos de esos individuos que tuvieron ese factor de riesgo, por ejemplo fumar, desarrollaron tal o cual patología, por ejemplo cáncer. Ese es un estudio prospectivo. Al estudio retrospectivo es el que se ve hacia atrás, ese también se le conoce como estudio de casos y controles. Y el estudio prospectivo es el estudio de cohortes. Así tenemos 2 estudios, el de casos y controles y el estudio de cohortes. Bien, ¿qué utilidad tiene el estudio ecológico? Bueno, el estudio ecológico, el estudio en grupos, en un estado descriptivo, pues es útil para poblaciones, para grupos, para países. Son datos obtenidos por registros. No hay causalidad. En cambio, en el estudio individual, su utilidad es que también es en individuos. Es un estudio barato y rápido, ya que únicamente lo que estamos haciendo es describir lo que está pasando en el fenómeno. Es reproducible, lo podemos repetir en diversas circunstancias. Es útil en enfermedades crónicas y en este caso no hay causalidad y se generan hipótesis. Ambos estudios son para generar hipótesis, es decir, tener una idea de, al hacer el estudio, de cuál pudieran ser las causas de tal o cual resultado. Por otra parte, llegando al estudio, si es experimental, es decir, si yo hago algo y al paciente le pasan cosas, es decir, yo influyo en esto, es un estudio experimental. Estos pueden ser no aleatorizados y aleatorizados. Los no aleatorizados, aquí me tengo que preguntar, ¿cuál es el fin de mi estudio? ¿Es de carácter preventivo, por ejemplo, vacunas? A eso vamos a llamarle estudio de intervenciones comunitarias. Es otro tipo de estudios, el IEIC. O bien, tiene un fin terapéutico, pero no es aleatorizado, vamos a llamarle un ensayo clínico no aleatorizado. Así que ya vamos varios estudios, ecológico, transversal, casos y controles, cohortes, estudio de intervenciones comunitarias y ensayo clínico no aleatorizado. Bien, vamos a ver qué sucede si nosotros los hacemos aleatorizados. Es decir, damos oportunidad a todos los individuos del grupo de pertenecer al grupo de estudio. Esas personas se supone que lo que está sucediendo es que están escogidas de manera aleatoria. Es decir, hay aleatoriedad en los grupos, tanto en el grupo control como en el grupo testigo, o mejor dicho, como en el grupo, en el caso de pacientes. Bueno, si es aleatorizado y es de carácter preventivo, le vamos a llamar ensayo de campo. Y si es de carácter terapéutico, se va a llamar ensayo clínico. Así podemos apreciar de un modo más o menos rápido las características que tienen los ambos tipos de estudio, el observacional y el experimental.
Regresando al estudio de casos y controles, que es un estudio analítico. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, es un estudio observacional, descriptivo, que puede ser ecológico o transversal. Ecológico o transversal. Vamos a ver otra imagen en donde podemos analizar en el estudio analítico cómo puede ser ya de manera más cercana. Retrospectivo, habíamos dicho, de los enfermos y sus factores de riesgo. ¿Cuántos de esos enfermos tuvieron tal o cual situación para pensar en que esa sea la causa? Vamos a hacer dos grupos similares, enfermos, que son los casos, y controles, que son los sanos. Se les va a hacer una pregunta, si estuvieron expuestos al factor de riesgo. Esperamos que todos nos contesten. Sin embargo, habrá algunos que no se acuerden, no recuerdan, y eso se le llama sesgo de memoria. Es uno de los riesgos que tiene el estudio retrospectivo. Y bueno, se parte en este caso desde la enfermedad hacia la exposición. Por ejemplo, tenemos un grupo de pacientes que tienen parto prematuro. Entonces, este parto prematuro tiene relación con caries dental, por ejemplo. Entonces estudiamos a las personas que tengan parto prematuro de la enfermedad y vemos las probables causas, o en este caso lo que piensa el investigador que puede ser la causa. En este caso vamos a utilizar el Loss Radio o razón de momios, que más adelante lo vamos a ver a profundidad. El Loss Radio, básicamente dijimos, va a ser en estudio de casos y controles. Este tipo de estudio es barato, es fácil, es reproducible y es útil en enfermedades raras. Así que tenemos algunas ventajas importantes que mencionar en el estudio de casos y controles. Vamos a ver ahora el estudio prospectivo de cohortes. En este caso, parto de gente que tiene el factor de riesgo y otros que no lo tienen. Entonces, vemos un grupo de personas, por ejemplo, que no se bañan, o bien, por ejemplo, un grupo de personas que fuma. Ese es un factor de riesgo contra los que no fuman. Entonces, vamos a darles un seguimiento a lo largo del tiempo. Esto pues requiere mayor esfuerzo, se supone, porque no vamos a permitir que ninguno de los elementos, o lo más que podamos permitir, que ninguno de los elementos deje de presentarse en el estudio. En ocasiones se pierden en el seguimiento, eso se llama sesgo de atracción, es decir, es un sesgo que se va a presentar en el estudio prospectivo de cohortes. ¿Y cuántos sanos van a enfermar? ¿O cuántos sanos se enfermaron? Es lo que vamos a ver, qué pasó con ellos, para ver si ese es un factor de riesgo y si realmente tiene relación con los que enfermaron. Se va a partir aquí de la exposición a la enfermedad, o sea, los factores que nosotros suponemos que pueden dar lugar a la enfermedad, y ver su resultado, pues que será la enfermedad, de manera contraria a lo que pasa en el estudio de casos y controles. Ahí se parte de la enfermedad hacia la exposición, y aquí se parte de la exposición a la enfermedad. En este caso, la prueba que se utiliza es el riesgo relativo, o ORR. Este riesgo relativo también lo vamos a ver en un cuadro, en una explicación en particular, para poderlo calcular. Este tipo de estudio prospectivo de cohortes, pues es caro, es largo, es menos reproducible y es útil con factores de riesgo raros. Entonces así pues tenemos que en el observacional es un estudio analítico y que termina en estudiar casos y controles.